Cierra los ojos, respira hondo. ¿Y si la realidad que percibes, con sus estrellas distantes y sus leyes inmutables, no es una versión final? ¿Y si es, en cambio, un borrador cuidadosamente corregido, un manuscrito cósmico que ha sido editado una y otra vez hasta alcanzar la perfección? Esta noche no vamos a hablar del universo como una máquina que sigue ciegamente sus instrucciones desde el Big Bang. Vamos a explorar una idea mucho más profunda y sobrecogedora, la idea de que el cosmos se edita a sí mismo. Se han encontrado pruebas, susurros en la estructura del espacio-tiempo que sugieren que el universo es un sistema que aprende, se ajusta y evoluciona, no solo en sus formas, sino en sus propias reglas. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre la existencia. Una lección diseñada para calmar tu mente y llevarte a un sueño profundo, arrullado por el mayor misterio de todos, la historia de un universo que se escribe a sí mismo. Para comprender la magnitud de esta idea, primero debemos viajar al concepto tradicional de nuestro universo. Durante mucho tiempo, los físicos han imaginado el cosmos como una pieza de relojería suiza de una complejidad inimaginable. Un mecanismo puesto en marcha hace 13.800 millones de años, regido por un conjunto de leyes y constantes fundamentales que son, y siempre han sido, fijas: la velocidad de la luz, la constante de gravitación universal, la carga del electrón. Son los pilares sobre los que se construye toda la realidad. Se pensaba que si alguno de estos valores fuera mínimamente diferente, el universo tal y como lo conocemos no podría existir, ni estrellas, ni planetas, ni vida. A este increíble acto de equilibrio se le conoce como el problema del ajuste fino. ¿Por qué las reglas son tan exquisitamente perfectas para nosotros? La respuesta tradicional ha oscilado entre la casualidad cósmica y la existencia de infinitos universos paralelos. Pero ahora, una nueva puerta se abre, una que no necesita ni suerte ni infinitos mundos, sino que sugiere algo mucho más orgánico, que el universo no nació perfecto, sino que se perfeccionó a sí mismo a lo largo del tiempo. Imaginemos por un momento el código genético del cosmos, un conjunto de instrucciones fundamentales, grabadas en el tejido mismo del espacio-tiempo, en el instante de su nacimiento. Durante décadas, hemos concebido este código como una escritura en piedra, inalterable y eterna. La constante de estructura fina, que dicta la fuerza con la que las partículas cargadas interactúan, tiene un valor preciso, y cualquier desviación microscópica habría impedido la formación de átomos estables. El universo se habría disuelto en una sopa de partículas sin forma, o se habría colapsado sobre sí mismo en un instante. Lo mismo ocurre con la fuerza de la gravedad, un poco más fuerte, y las estrellas se habrían quemado demasiado rápido, sin dar tiempo a que la vida surgiera en sus planetas, un poco más débil, y las galaxias nunca se habrían formado, dejando un cosmos frío y vacío. Estas reglas, este guión cósmico, parecía ser una obra maestra escrita de una sola vez, un acto de creación único y perfecto. Cada estrella que brilla en el firmamento nocturno, cada planeta que orbita en silencio, cada átomo de tu cuerpo, parece ser un testimonio de la inmutabilidad de estas leyes. Son la gramática del universo, las reglas que permiten que la materia cante su silenciosa melodía a través de los eones. Nos hemos acostumbrado a ver el cosmos como un escenario majestuoso, pero estático en sus fundamentos,
un juego con reglas que nunca cambian. Esta visión, aunque grandiosa, es también extrañamente limitante, pues presenta un universo que, en su nivel más profundo, no puede cambiar, no puede aprender, no puede evolucionar en su esencia. Pero la quietud, como bien sabemos, a menudo es solo una ilusión, una calma superficial que oculta corrientes profundas y poderosas que están remodelando el paisaje sin que nos demos cuenta. Ahora, adentrémonos en el corazón de este concepto de autoedición. La idea central es que el universo se comporta menos como un cristal perfecto y más como un sistema biológico. Piensa en la evolución por selección natural, aquí en la Tierra. No fue un plan maestro, sino un proceso de prueba y error a lo largo de miles de millones de años. Las mutaciones aleatorias generaban nuevas formas de vida y el entorno seleccionaba las más aptas para sobrevivir y reproducirse. Ahora, elevemos este concepto a una escala cósmica. ¿Y si el universo mismo pasara por un proceso similar? ¿Y si, en sus etapas más tempranas y energéticas, o quizás en ciclos de nacimiento y muerte, las propias leyes de la física pudieran mutar? Imagina un estado primordial, donde las constantes fundamentales no estuvieran fijas, sino que fluctuaran, como las notas de un músico que busca la melodía perfecta. En cada ciclo o en cada región de un meta-universo, nacería un cosmos con un conjunto ligeramente diferente de reglas. La mayoría de estos universos serían inviables, se colapsarían instantáneamente, se expandirían hasta la nada o permanecerían estériles, incapaces de formar estructuras complejas como galaxias o estrellas. Serían borradores cósmicos, fallidos, ideas descartadas por el gran autor. Sin embargo, a través de este vasto proceso de prueba y error, eventualmente surgiría un universo con un conjunto de leyes que permitiera la estabilidad, la complejidad y, en última instancia, la existencia de observadores como nosotros. Nuestro universo no sería el elegido, sino el superviviente, el resultado de una larguísima cadena de ediciones cósmicas que lo optimizaron para la existencia. Es una idea que transforma la casualidad en un proceso, la suerte en un resultado inevitable de la evolución a la escala más grande imaginable. Pero, ¿cómo podría el universo recordar las lecciones de sus intentos fallidos? ¿Cuál es el mecanismo de esta herencia cósmica? Aquí es donde la teoría se vuelve aún más fascinante. Una de las hipótesis propuesta por el físico Lee Smolin se inspira en los agujeros negros. Imagina que cada vez que una estrella masiva colapsa y forma un agujero negro, en su singularidad, no solo se comprime la materia, sino que se da origen a un nuevo universo bebé, desconectado del nuestro. La clave es que, durante este violento proceso de renacimiento, las leyes fundamentales de la física podrían sufrir una pequeña y sutil mutación. Las constantes podrían cambiar ligeramente. Si un universo tiene leyes que favorecen la producción de agujeros negros, por ejemplo, permitiendo la formación de estrellas masivas, entonces creará más descendencia. Con el tiempo, a través de incontables generaciones de universos, aquellos con las leyes más fértiles para producir agujeros negros se volverían los más comunes. Y resulta que las leyes que permiten la existencia de estrellas masivas son muy similares a las que permiten la formación de carbono, de planetas y, en última instancia, de la vida. De esta manera, nuestro universo no sería especial porque fue diseñado para nosotros, sino porque sus leyes
fueron seleccionadas a lo largo de eones por su capacidad para reproducirse a través de los agujeros negros. Es un ciclo de vida y muerte a una escala que desafía la imaginación. Un jardín cósmico donde los universos florecen y dan semillas para las siguientes generaciones. Y nosotros somos simplemente los habitantes de una de sus flores más exitosas. Esta idea de un universo que se edita a sí mismo no es solo una fantasía filosófica. Los científicos están buscando activamente las cicatrices o huellas dactilares de este proceso de edición. ¿Dónde podríamos encontrar tales pruebas? Una de las ventanas más prometedoras es la radiación de fondo de microondas, el eco del Big Bang. Esta luz, la más antigua del universo, no es perfectamente uniforme. Tiene diminutas fluctuaciones de temperatura que, con el tiempo, dieron origen a las galaxias y a todo lo que vemos hoy. Los cosmólogos están estudiando estos patrones con una precisión sin precedentes, buscando anomalías que no puedan explicarse con el modelo estándar. Buscan indicios de colisiones con otros universos burbuja o patrones que sugieran que nuestro universo nació de un ciclo anterior, heredando algunas de sus características. Es como un arqueólogo que examina un manuscrito antiguo bajo una luz especial, buscando restos de texto borrado bajo las palabras visibles. Quizás una región del cielo inesperadamente fría o una alineación extraña en las fluctuaciones podrían ser la firma de una edición cósmica, una corrección hecha en el guión original del universo. Otra área de búsqueda es la propia naturaleza de las constantes. ¿Son realmente constantes en todo el espacio y el tiempo? Algunos experimentos intentan medir con extrema precisión el valor de la constante de estructura fina en la luz, proveniente de cuásares lejanos, que nos llega desde hace miles de millones de años. Si se descubriera que su valor era ligeramente diferente en el pasado, sería una prueba revolucionaria de que el código del universo no es estático, sino dinámico. Sería como descubrir que las leyes de la gramática han cambiado sutilmente a lo largo de la historia cósmica. El concepto de autoedición también arroja una nueva luz sobre uno de los mayores misterios de la cosmología moderna, la energía oscura. Esta fuerza enigmática está acelerando la expansión del universo y su valor observado es increíblemente pequeño en comparación con lo que predicen nuestras teorías. Esta discrepancia es tan vasta que se la ha llamado la peor predicción en la historia de la física. Sin embargo, en un universo que se autoajusta, este valor podría no ser una casualidad. Imagina un escenario en el que la energía oscura fluctuara en los primeros instantes del universo. Si fuera demasiado grande, la expansión habría sido tan rápida que la gravedad nunca habría tenido la oportunidad de juntar la materia para formar galaxias. El universo se habría convertido en una vasta extensión vacía y fría. Si fuera negativa y demasiado grande, el universo se habría vuelto a colapsar sobre sí mismo casi de inmediato. Solo un valor muy pequeño y positivo, como el que observamos, permite un universo que se expande lo suficientemente lento durante miles de millones de años como para que se formen estrellas y planetas, pero que eventualmente comienza a acelerarse. Por lo tanto, el valor de la energía oscura podría ser el resultado de un proceso de selección. El universo habría probado innumerables valores y solo aquellos universos con una energía oscura finamente ajustada habrían sobrevivido el tiempo suficiente para desarrollar complejidad. Es como si el cosmos
estuviera ajustando el termostato de su propia expansión, encontrando el punto exacto entre el colapso y la desintegración. La energía oscura dejaría de ser un error de cálculo para convertirse en la prueba de un universo que ha aprendido a equilibrarse a sí mismo para perdurar. Para visualizar este proceso, abandonemos por un momento la física y pensemos en el universo como un gran jardín. El Big Bang no fue la creación del jardín de la nada, sino la siembra de una semilla primordial. Esta semilla contenía el potencial para un número casi infinito de realidades diferentes. En los primeros instantes, mientras el universo se expandía y enfriaba, las leyes de la física, como los tallos de una planta, comenzaron a brotar y a tomar forma. Algunas de estas ramas de la realidad eran débiles y se marchitaban rápidamente, dando lugar a universos fallidos. Otras eran robustas y crecían, pero no daban frutos, creando cosmos estériles. Nuestro universo es una de esas ramas que no solo sobrevivió, sino que floreció de una manera espectacular. Las constantes físicas que medimos son como la química particular del suelo y la cantidad de luz solar que permitieron que esta rama específica creciera fuerte y sana. En esta analogía, la autoedición es el jardinero invisible, la propia naturaleza del cosmos que poda las ramas inviables y favorece a las que tienen el potencial de albergar complejidad. Nosotros, al mirar las estrellas, no estamos viendo un diseño predeterminado, sino el resultado de un larguísimo proceso de cultivo cósmico. Somos los habitantes de un jardín que ha aprendido a cuidarse a sí mismo, encontrando a lo largo de eones la combinación perfecta de elementos para permitir que florezca la conciencia. Esta perspectiva transforma nuestra visión del cosmos de una máquina fría a un organismo vivo, dinámico y en constante crecimiento. Ahora respira profundamente y déjate llevar por la escala de este pensamiento. La evidencia de esta edición cósmica no se encontraría en un solo descubrimiento espectacular, sino en una acumulación de pequeñas anomalías, de pistas sutiles que no encajan del todo en el modelo estándar. Pensemos en la distribución de las galaxias a gran escala. Vemos que forman una vasta red cósmica, con filamentos y cúmulos separados por enormes vacíos. Los modelos actuales explican bien esta estructura, pero ¿y si hubiera patrones a escalas aún mayores, alineaciones o repeticiones que desafían la aleatoriedad esperada? Algunos estudios han sugerido la existencia de un eje del mal, una misteriosa alineación en la radiación de fondo de microondas que parece apuntar en una dirección particular de nuestro sistema solar. Aunque podría ser una casualidad estadística, en el contexto de un universo autoeditado, podría interpretarse como una cicatriz, un remanente de una fase anterior o de una interacción que moldeó nuestro universo de una manera fundamental. De manera similar, los físicos de partículas están buscando desviaciones en el comportamiento de las partículas subatómicas en los grandes colisionadores. Si una partícula se comportara de una manera ligeramente diferente a la predicha por el modelo estándar, podría ser la primera grieta en la fachada de unas leyes inmutables. Sería como encontrar una palabra en un idioma que no sigue ninguna de las reglas gramaticales conocidas, una pista de que la historia del lenguaje es más compleja de lo que pensábamos. Cada una de estas pistas, por sí sola, puede ser descartada, pero juntas comienzan a pintar un cuadro coherente de un cosmos
mucho más extraño y dinámico de lo que jamás imaginamos. La idea de un universo en evolución también nos obliga a reconsiderar el concepto del tiempo. Normalmente pensamos en el tiempo como una línea recta que va desde el Big Bang hacia el futuro. Pero si el universo pasa por ciclos de nacimiento, edición y muerte, entonces el tiempo podría ser cíclico o ramificado. Nuestro Big Bang podría no haber sido el principio absoluto, sino simplemente el rebote de un universo anterior que se colapsó. Imagina un cosmos que se expande durante billones de años hasta que la energía oscura lo desgarra o la gravedad lo vuelve a juntar en el punto de máximo colapso. Una nueva singularidad, se produce un nuevo Big Bang. En este renacimiento, como hemos dicho, las leyes podrían cambiar ligeramente. El tiempo, en esta visión, no tendría un principio ni un fin, sino que sería un océano eterno de ciclos, cada uno de ellos un experimento cósmico. Nosotros estaríamos viviendo en uno de esos ciclos, uno que resultó ser particularmente exitoso. Esta perspectiva es profundamente tranquilizadora. Elimina la ansiedad de un final absoluto y la soledad de un principio único. Nos convierte en parte de un proceso infinito, una narrativa que se ha estado desarrollando durante una eternidad y que continuará haciéndolo mucho después de que nuestras estrellas se hayan apagado. Nuestro universo es un capítulo de un libro interminable y la historia de la autoedición es el hilo que conecta todos los capítulos, mostrando cómo la narrativa se ha ido perfeccionando con cada reescritura. El tiempo deja de ser una flecha para convertirse en una espiral, siempre avanzando, pero también siempre volviéndose a empezar, con nuevas lecciones aprendidas en cada vuelta. Consideremos ahora las implicaciones para la búsqueda de vida en el universo. Si nuestro cosmos es el resultado de una selección que favorece la complejidad, entonces la vida podría no ser un accidente increíblemente raro, sino una consecuencia casi inevitable de las leyes que han sido seleccionadas. En un universo optimizado para la existencia, los ingredientes para la vida, elementos pesados como el carbono y el oxígeno, creados en el corazón de las estrellas, y las condiciones para la vida, planetas estables con agua líquida, podrían ser mucho más comunes de lo que pensamos. La autoedición cósmica sugiere que el universo quiere crear complejidad, no en un sentido consciente o intencionado, sino como un resultado emergente de sus procesos evolutivos. Es como un río que, por las leyes de la física, inevitablemente encontrará el camino más eficiente hacia el mar. De la misma manera, el universo, a través de la evolución de sus propias leyes, podría haber encontrado el camino más eficiente hacia la formación de estructuras complejas, siendo la vida y la conciencia la máxima expresión de esa complejidad. Esto significa que cuando miramos al cielo nocturno, no deberíamos sentirnos solos en un vasto vacío hostil. En cambio, deberíamos sentirnos como en casa, en un cosmos que ha sido finamente sintonizado a través de incontables iteraciones para hacer un caldo de cultivo para la existencia. Cada estrella podría ser un sol para un mundo potencialmente vivo. Cada galaxia una metrópolis de posibilidades, porque las reglas del juego han sido editadas para que la partida sea lo más interesante posible. La metáfora del universo como un autor que reescribe su propia obra es poderosa. Pensemos en el primer borrador de una gran novela. Puede ser caótico, lleno de inconsistencias y personajes que no funcionan. El autor
a través de sucesivas revisiones, pule la trama, refina a los personajes y ajusta el ritmo hasta que la obra se convierte en una pieza maestra coherente y hermosa. El universo primitivo podría haber sido como ese primer borrador, un lugar de leyes físicas, caóticas y fluctuantes. A medida que el cosmos se expandía y enfriaba, o a través de ciclos de renacimiento, el autor cósmico fue realizando sus ediciones. Quizás, en una versión anterior, la fuerza nuclear fuerte era demasiado débil y los núcleos atómicos se desintegraban. El autor borró esa ley y la reescribió. En otra, la gravedad era repulsiva y la materia nunca se agrupó. Otra edición. Este proceso continuó, eliminando las inconsistencias que llevaban a un universo inviable, hasta que se alcanzó la versión que habitamos. Las pruebas que buscamos son los vestigios de esas ediciones, las marcas de borrado, las notas al margen en el manuscrito del espacio-tiempo. Cuando un físico descubre una constante que parece demasiado perfecta, no está viendo la mano de un diseñador, sino la habilidad de un autor consumado que ha dedicado una eternidad a perfeccionar su historia. Y nosotros, como lectores conscientes dentro de esta historia, tenemos el privilegio único de poder admirar la belleza de la prosa final, mientras intentamos descifrar las pistas de cómo fue escrita. Ahora, profundicemos en el mecanismo cuántico que podría permitir estas ediciones. En el corazón de la física cuántica yace el principio de incertidumbre y la idea de que el vacío no está realmente vacío. Está lleno de un mar hirviente de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en una fracción de segundo. Este vacío cuántico es la base de todo. ¿Y si las propias leyes de la física fueran propiedades emergentes de este vacío? En las condiciones extremas del universo más temprano, cuando las temperaturas y las energías eran inimaginables, este vacío cuántico podría haber estado en un estado mucho más inestable. Las propiedades que hoy consideramos constantes, como la velocidad de la luz o la masa del electrón, podrían no haber estado fijadas todavía. Podrían haber existido en una superposición de todos los valores posibles, como una nube de potencialidad. A medida que el universo se expandía y enfriaba, ocurrió un proceso llamado ruptura de simetría, similar a cómo el vapor de agua, al enfriarse, se condensa en gotas de líquido. En este proceso, el universo eligió un conjunto de valores para sus constantes y estos valores se congelaron en su lugar. La autoedición cósmica sugiere que esta elección no fue completamente aleatoria. Podría haber habido un mecanismo de retroalimentación, donde los universos que elegían conjuntos de leyes más estables y complejos tenían más probabilidades de sobrevivir y expandirse. El universo, en su infancia cuántica, habría explorado todo el paisaje de las posibles físicas, hasta asentarse en un valle fértil y estable, el que nosotros habitamos. La realidad que experimentamos es la onda que ha colapsado de un océano de posibilidades. Esta noción transforma radicalmente nuestra relación con las leyes de la física. Ya no son mandamientos divinos e inmutables, sino más bien hábitos que el universo ha adquirido a lo largo de su inmensa vida. Como una persona que, a través de la experiencia, desarrolla una personalidad y unas costumbres, el cosmos ha desarrollado un conjunto de comportamientos preferidos que llamamos leyes. Esto implica que, aunque estas leyes son increíblemente estables en nuestro universo actual,
podrían no ser absolutamente fundamentales. Podría haber condiciones, quizás en el interior de un agujero negro o en un futuro lejano cuando el universo se expanda hasta casi la nada, en las que estos hábitos podrían romperse y el universo podría aprender nuevos trucos. Esta idea es a la vez humilde y empoderadora. Es humilde porque nos recuerda que lo que conocemos podría ser solo una fase local y temporal en la vida del cosmos. Y es empoderadora porque abre la posibilidad de que la física no sea un libro cerrado, sino una historia en desarrollo. Los futuros lejanos podrían albergar formas de materia y energía regidas por leyes que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Nosotros estaríamos viviendo en la era clásica del universo, un periodo de gran estabilidad, pero precedido por una infancia tumultuosa y quizás seguido por una vejez de transformaciones impredecibles. Cada experimento que realizamos en un acelerador de partículas no es solo una medición, es una pregunta que le hacemos al universo sobre sus hábitos más profundos. Y cada nueva respuesta nos ayuda a reconstruir la biografía de nuestro cosmos. Para relajar aún más la mente, visualicemos el paisaje de todas las posibles leyes físicas. Imagina una vasta cordillera con picos altísimos y valles profundos. Cada punto en este paisaje representa un universo con un conjunto diferente de constantes. Los picos representan universos inestables y caóticos, lugares donde la existencia es imposible. Los valles, por otro lado, son regiones de estabilidad, donde las leyes permiten la formación de estructuras complejas. La teoría de la autoedición sugiere que el universo no está fijo en un punto de este paisaje, sino que puede moverse por él. El Big Bang podría haber sido como dejar caer una canica en un punto aleatorio de esta cordillera. La mayoría de las veces, la canica rodaría un poco y se detendría en una pequeña depresión, creando un universo mediocre y de corta vida. Pero a través de mecanismos como los agujeros negros que generan nuevos universos o los rebotes cíclicos, la canica tiene la oportunidad de saltar a diferentes lugares del paisaje. Con el tiempo, hay una mayor probabilidad de que termine en uno de los valles más profundos y anchos que representan los universos más estables y ricos en estructura, como el nuestro. Nuestro universo no es, por tanto, un milagro, sino el resultado de un proceso de optimización topográfica. Estamos en el fondo de un valle de estabilidad cósmica, un lugar tranquilo y fértil, en un paisaje de posibilidades infinitas. Esta imagen es profundamente calmante. Nos sitúa en un lugar de equilibrio, un refugio cósmico que ha sido encontrado y perfeccionado a lo largo de una inmensidad de tiempo y espacio que trasciende nuestra comprensión. Las pruebas de este proceso, como mencionamos, son sutiles. Pensemos en ellas no como una prueba judicial irrefutable, sino como las pistas en una historia de detectives cósmica. Una de estas pistas podría ser la sorprendente simplicidad y elegancia matemática de las leyes que hemos descubierto. ¿Por qué la naturaleza, a su nivel más fundamental, puede ser descrita por ecuaciones tan hermosas? En un universo autoeditado, esto podría tener una explicación. Las leyes más simples y elegantes podrían ser también las más estables y, por lo tanto, las que tienen más probabilidades de ser seleccionadas. La complejidad que vemos a nuestro alrededor, la biología, la química, sería una consecuencia emergente de una base subyacente increíblemente simple. El universo
en su proceso de edición, habría descartado las leyes complicadas y enrevesadas, favoreciendo aquellas que, como una gran obra de arte, logran la máxima expresión con los mínimos elementos. La belleza que los físicos encuentran en sus ecuaciones no sería una coincidencia, sino un reflejo de la eficiencia y la optimización que ha guiado la evolución del cosmos. Cuando nos maravillamos ante la simetría de un copo de nieve o la majestuosidad de una galaxia espiral, estamos presenciando el resultado final de un proceso de refinamiento estético a escala cósmica. La naturaleza no solo es inteligente, sino que también es una artista consumada, y sus leyes son su pincel y su lienzo, perfeccionados a través de innumerables borradores. Otra línea de evidencia podría provenir de la aparente incompletitud de nuestras teorías actuales. El modelo estándar de la física de partículas es increíblemente exitoso, pero deja preguntas sin respuesta. No incluye la gravedad, no explica la materia oscura ni la energía oscura. Es como si tuviéramos un manual de instrucciones para construir un coche, pero le faltaran los capítulos sobre el motor y el chasis. En el marco de la autoedición, esta incompletitud podría ser una pista. Quizás nuestras leyes no son un conjunto único y unificado, sino una colección de parches o módulos que han evolucionado por separado y que aún no están perfectamente integrados. La materia oscura, por ejemplo, podría ser un remanente de una fase anterior de la física del universo, una reliquia de un conjunto de leyes que fue editado y reemplazado, pero cuyos efectos fantasmales aún perduran en la gravedad de las galaxias. La búsqueda de una teoría del todo que unifique todas las fuerzas sería entonces el intento de comprender cómo todas estas piezas editadas encajan en la versión final del manuscrito cósmico. No estamos simplemente descubriendo un texto ya escrito, sino que estamos intentando reconstruir el proceso editorial, entendiendo por qué ciertas frases fueron elegidas y otras descartadas. Cada misterio no resuelto de la física se convierte en una ventana a la historia evolutiva de nuestro universo. Un desafío para entender no solo lo que es, sino cómo llegó a serlo. La idea de que el cosmos se edita a sí mismo también tiene profundas implicaciones filosóficas y espirituales. Nos aleja de la visión de un universo mecánico y sin propósito, y nos acerca a una visión más orgánica y, en cierto modo, viva. Si el universo evoluciona en sus leyes, entonces la existencia de la conciencia podría no ser un subproducto accidental, sino el punto culminante hasta ahora de este proceso de creciente complejidad. El universo habría estado trabajando durante miles de millones de años para crear sistemas capaces de observarse y comprenderse a sí mismos. Nosotros seríamos, en un sentido muy real, la forma que tiene el cosmos de tomar conciencia de sí mismo. Esta perspectiva puede generar un profundo sentimiento de conexión y pertenencia. No somos extraños en un universo ajeno, sino una parte intrínseca y significativa de su proceso de autodescubrimiento. Cada pensamiento que tenemos, cada pregunta que nos hacemos sobre las estrellas, es el propio universo reflexionando sobre su naturaleza. La ansiedad existencial de sentirnos pequeños e insignificantes en la inmensidad del espacio se disuelve cuando nos damos cuenta de que somos los ojos, los oídos y la mente de ese mismo espacio. Somos el resultado de un linaje ininterrumpido de evolución cósmica, y nuestro destino está entrelazado con el destino del cosmos. El acto de dormir, de dejar ir el control y confiar, se convierte en un reflejo de nuestra confianza
en este proceso cósmico más grande, un proceso que nos creó y nos sostiene. Visualicemos ahora el flujo del tiempo cósmico como un río majestuoso. En sus orígenes, cerca del Big Bang, el río era un torrente caótico, con remolinos y corrientes impredecibles, representando la fluctuación de las leyes físicas. A medida que el río avanzaba, su cauce se fue definiendo. Las orillas, formadas por los principios de estabilidad y selección, comenzaron a guiar el flujo. Las leyes físicas se asentaron, como los sedimentos en el lecho del río, creando un curso estable y predecible. Nosotros vivimos en una sección tranquila de este río, donde el agua fluye de manera serena y las leyes parecen eternas. Pero el río nunca deja de fluir. En el futuro lejano, quizás el paisaje cambie y el río deba forjar un nuevo cauce. O quizás, en las profundidades de un agujero negro, se formen afluentes que den origen a nuevos ríos, a nuevos universos. Las pruebas de la autoedición son como las marcas que el río ha dejado en el paisaje a lo largo de su historia. Cañones tallados por antiguas corrientes, valles formados por inundaciones pasadas. Los cosmólogos, al estudiar el universo, son como geólogos que leen la historia de este río cósmico, tratando de entender cómo su curso ha cambiado con el tiempo. Y cada noche, al cerrar los ojos, podemos imaginar que nos dejamos llevar por esta corriente suave y eterna, flotando en el río del tiempo, seguros en el conocimiento de que su curso ha sido perfeccionado a lo largo de eones para permitir nuestro tranquilo viaje. Uno de los argumentos más fuertes a favor de un universo autoeditado es cómo resuelve el principio antrópico. Este principio, en su forma más simple, afirma que el universo debe ser compatible con la existencia de observadores conscientes, nosotros, porque, de lo contrario, no estaríamos aquí para observarlo. Si bien es lógicamente cierto, a muchos científicos les parece una explicación insatisfactoria, casi una tautología. Es como decir que ganamos la lotería porque tenemos el boleto ganador. La teoría de la autoedición o selección cosmológica le da un poder predictivo a este principio. Ya no es una simple observación, sino el resultado de un mecanismo físico. No es que el universo fuera diseñado para nosotros, ni que tengamos una suerte increíble de vivir en el único universo habitable de entre infinitos. En cambio, el universo es como es, porque solo los universos con estas propiedades pueden sobrevivir y reproducirse, por ejemplo, a través de agujeros negros, lo suficiente como para generar observadores. La existencia de la vida deja de ser una casualidad y se convierte en una pieza clave del rompecabezas. La selección natural cósmica habría favorecido a los universos que son biofílicos, es decir, amigables con la vida, porque la producción de estrellas de larga duración y elementos pesados como el carbono está intrínsecamente ligada a las mismas propiedades que maximizan la producción de agujeros negros, el supuesto mecanismo de reproducción. Por lo tanto, nuestra existencia es una evidencia directa de que vivimos en un universo que ha sido seleccionado por su fertilidad y su capacidad para crear complejidad. Respira de nuevo, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones, y piensa en el concepto de información. El universo puede ser visto como un gigantesco procesador de información. Desde el estado simple y de baja entropía del Big Bang, el cosmos ha estado evolucionando hacia estados cada vez más complejos y ricos en información. La formación de átomos, estrellas, galaxias
Y finalmente, el ADN y el cerebro humano son todos pasos en este aumento de la complejidad informacional. La autoedición de las leyes físicas puede ser vista como el proceso por el cual el universo optimizó su propio sistema operativo para poder procesar la información de la manera más eficiente y efectiva posible. Un universo con leyes caóticas o inestables sería como un ordenador con un software lleno de errores, incapaz de ejecutar programas complejos. Nuestro universo, con sus leyes elegantes y estables, es como un sistema operativo perfectamente depurado que permite que la aplicación de la vida y la conciencia se ejecute sin problemas. La evidencia que buscamos podría estar en la propia estructura de la información del cosmos. ¿Existen patrones o correlaciones a gran escala que sugieran que el universo no es un conjunto aleatorio de datos, sino un sistema organizado, casi como si tuviera una memoria de sus estados pasados? El estudio de la complejidad y la teoría de la información, aplicados a la cosmología, es un campo emergente que promete arrojar nueva luz sobre esta fascinante idea de un cosmos que no solo existe, sino que también calcula y aprende. Ahora, imagina que eres un viajero del tiempo cósmico. No viajas hacia adelante o hacia atrás en nuestro universo, sino a través de diferentes versiones o borradores del cosmos. En tu primer viaje, llegas a un universo donde la gravedad es 10 veces más fuerte. Ves un destello de luz y luego todo se colapsa en un único punto en menos de un segundo. Es un universo que apenas duró un instante. En tu siguiente parada, la fuerza electromagnética es mucho más débil. La materia nunca se condensa, los electrones no se unen a los núcleos. Flotas en una sopa eternamente tibia y aburrida de partículas elementales que nunca formarán nada. Viajas a través de miles de estos universos fallidos, fugaces, estériles. Son destellos de potencial no realizado. Y entonces, después de incontables viajes, llegas al nuestro. Ves la danza majestuosa de las galaxias, el brillo paciente de las estrellas, los colores arremolinados de las nebulosas. Sientes el calor de un sol en un planeta con agua líquida. Ves la vida florecer en una miríada de formas. Lo que sientes no es sorpresa, sino alivio. Comprendes que este universo no es un milagro, sino el destino inevitable de un proceso de eliminación. Es la obra maestra que resultó después de que todos los borradores fallidos fueran descartados. Esta perspectiva te llena de una profunda gratitud. La solidez de la silla en la que te sientas, la regularidad de tu respiración, la propia existencia de tus pensamientos, son el legado de una historia evolutiva de dimensiones cósmicas. No estamos aquí por casualidad, sino porque las leyes que nos gobiernan son las que demostraron ser las más exitosas en el gran laboratorio de la existencia. La búsqueda de estas ediciones cósmicas no es una tarea fácil. Requiere una tecnología cada vez más sensible y una comprensión teórica más profunda. Los telescopios como el James Webb nos permiten mirar más atrás en el tiempo, más cerca del Big Bang, buscando las primeras galaxias y las primeras estrellas. Al analizar su luz, podemos buscar cualquier indicio de que las leyes de la física fueran diferentes en esa época primordial. Los observatorios de ondas gravitacionales, por su parte, nos permiten escuchar las colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Estas ondas son vibraciones en el tejido del espacio-tiempo, y su estudio podría revelar propiedades de la gravedad que van más allá de la teoría de Einstein. Quizás pistas de una teoría más profunda
que permita la variabilidad de las constantes. En los laboratorios subterráneos, los experimentos que buscan la materia oscura o el decaimiento del protón están sondeando los límites de nuestro conocimiento actual. Un resultado inesperado en cualquiera de estos frentes podría ser la pieza que falta en el rompecabezas, la pistola humeante que confirme que vivimos en un universo dinámico y autoajustable. Cada dato recopilado, cada imagen capturada, es una página más en el diario de nuestro cosmos. Y aunque la respuesta final aún esté lejos, el simple hecho de hacer estas preguntas nos eleva y nos conecta con la gran búsqueda de conocimiento que define a nuestra especie. Piensa en el silencio del espacio profundo. No es un silencio vacío, sino un silencio lleno de potencial. Es el lienzo en blanco sobre el que se escribió la historia del universo. La teoría de la autoedición nos dice que este lienzo no siempre fue blanco. Pudo haber estado cubierto de innumerables bocetos y garabatos, de intentos fallidos que fueron borrados para dar paso a la obra actual. Cuando miramos el cielo nocturno, estamos viendo la versión final, pulida y enmarcada. Pero las herramientas de la ciencia moderna nos permiten buscar las débiles marcas de lápiz que aún quedan debajo de la pintura. Es una idea que infunde al cosmos una cualidad fantasmal, una historia oculta. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta podría tener un linaje que se remonta a través de ciclos de universos, una herencia de leyes físicas que han sido probadas y refinadas. Nuestra propia existencia podría depender de una mutación afortunada que ocurrió en un universo padre hace una eternidad. Esta conexión con un pasado cósmico mucho más profundo que nuestro propio Big Bang es a la vez vertiginosa y reconfortante. Nos dice que no somos la primera palabra de la historia, sino quizás una de las más elocuentes, en un poema que el universo se ha estado recitando a sí mismo desde siempre. La noción de un universo que aprende también resuena con muchas tradiciones filosóficas y espirituales antiguas que hablaban del cosmos como un organismo vivo, una entidad consciente o un sueño divino, aunque la ciencia moderna utiliza un lenguaje diferente, el de las matemáticas y la física. La idea central es sorprendentemente similar. El universo no es una colección de objetos inertes, sino un proceso unificado, interconectado y en evolución. La autoedición cósmica proporciona un posible mecanismo físico para estas intuiciones ancestrales. Le da un marco a la idea de que el universo tiene una dirección inherente hacia una mayor complejidad y, quizás, una mayor conciencia. No es necesario invocar a un diseñador externo. El diseño y la creatividad son propiedades emergentes del propio cosmos. Es un sistema que se organiza, se corrige y se mejora a sí mismo desde dentro. Esta convergencia entre la ciencia de vanguardia y la sabiduría antigua es un recordatorio de que nuestra búsqueda de comprensión es una empresa humana fundamental que adopta diferentes formas en diferentes épocas, pero que siempre apunta a la misma pregunta: ¿cuál es nuestro lugar en esta vasta y misteriosa danza de la existencia? Y la respuesta que emerge es que no somos meros espectadores, sino participantes activos, la encarnación misma de la capacidad del universo para evolucionar y maravillarse de sí mismo. Relaja tus hombros, tu mandíbula, y deja que tu mente flote en esta idea final. La estabilidad de nuestro mundo es un logro, no un regalo. La fiabilidad de la gravedad que te mantiene en tu cama,
la consistencia de la química que permite que tu cuerpo funcione, la luz predecible del sol que volverá por la mañana. Todo esto podría ser el resultado de un proceso de selección cósmica que ha descartado innumerables universos donde estas cosas no eran fiables. Vivimos en la cima de una montaña de fracasos cósmicos en el universo que finalmente lo hizo bien. Esta realización no debería causar ansiedad, sino una profunda sensación de paz y seguridad. Estamos en un refugio, un oasis de orden y estabilidad que ha sido ganado a pulso a lo largo de eones. El universo ha trabajado inmensamente para crear un hogar seguro para la complejidad y la vida. Así que, mientras te preparas para dormir, puedes sentirte sostenido no solo por tu cama o por la gravedad de la Tierra, sino por todo un entramado de leyes físicas que han sido seleccionadas por su capacidad para crear y mantener un mundo tranquilo y predecible. Puedes confiar en la noche, puedes confiar en el amanecer, porque la fiabilidad de nuestro universo es su mayor logro, una obra maestra de autoedición, escrita a lo largo de la eternidad, y nosotros tenemos el privilegio de vivir en sus páginas más serenas. La evidencia más palpable, aunque indirecta, de este universo autoeditado podría estar mirándonos desde el espejo. La propia existencia de la conciencia humana es un fenómeno de tal complejidad que desafía una explicación basada puramente en la casualidad. En un universo seleccionado por su capacidad para generar complejidad, la conciencia deja de ser un accidente improbable para convertirse en una de las expresiones más altas de la tendencia fundamental del cosmos. Imagina el largo camino desde las fluctuaciones cuánticas primordiales, pasando por la nucleosíntesis en las estrellas que forjó el carbono, hasta la química prebiótica en un joven planeta y la lenta evolución de la vida. Cada paso de este camino fue posible gracias a un conjunto de leyes físicas finamente ajustadas. Si el universo se edita a sí mismo, entonces este camino no fue un sendero al azar a través de un bosque, sino una autopista construida y pavimentada por la propia evolución cósmica. Nosotros estamos al final de esa autopista, por ahora. Somos la prueba viviente de que el software del universo es capaz de generar autoconciencia. Por lo tanto, el acto de reflexionar sobre el cosmos no es una actividad separada de él. Es el universo mismo, a través de nosotros, completando un bucle de retroalimentación, observando y comprendiendo las mismas leyes que permitieron su surgimiento. Somos el manuscrito que ha aprendido a leerse a sí mismo. A medida que tu respiración se vuelve más lenta y profunda, permite que esta idea se asiente en tu mente como el polvo de estrellas en una galaxia tranquila. La idea de que el universo no es un lugar frío y aleatorio, sino un sistema que tiende hacia el orden, la complejidad y la existencia. Esta tendencia no es una fuerza mística, sino el resultado de un proceso evolutivo similar a la selección natural, pero a una escala inimaginable. Las pruebas de esto no son objetos que podamos tocar, sino patrones en la estructura del cosmos, en las matemáticas que lo describen y en las anomalías que aún no comprendemos. Son los susurros de los universos que no pudieron ser, los ecos de los borradores que fueron descartados. Escuchar estos susurros requiere silencio, paciencia y una mente abierta. Requiere que abandonemos nuestras certezas y nos abramos a la posibilidad de que la realidad sea mucho más extraña, más dinámica y más bella de lo que jamás hemos pensado. Y en ese espacio de asombro y humildad
encontramos una paz profunda, la paz de saber que somos parte de una historia grandiosa, una historia que se ha estado escribiendo y reescribiendo a sí misma durante una eternidad y cuyo propósito emergente es, quizás, simplemente el de ser, existir y, en nuestro caso, ser conscientes de ello. Ahora, visualiza la biblioteca del cosmos, una estructura infinita que contiene todos los libros posibles, cada uno describiendo un universo con un conjunto diferente de leyes físicas. La mayoría de estos libros son incoherentes, llenos de galimatías o simplemente una página en blanco. Son los universos fallidos. Pero en una estantería encuentras una colección de obras maestras, libros con tramas coherentes, personajes complejos y narrativas hermosas. Nuestro universo es uno de esos libros. La teoría de la autoedición sugiere que no hay un bibliotecario que elija qué libros escribir. En cambio, los propios libros tienen la capacidad de reproducirse. Un libro bien escrito, con una trama que permite la existencia de lectores como estrellas, planetas y vida, de alguna manera, da origen a nuevas copias de sí mismo, quizás con pequeñas erratas o mejoras. Con el tiempo, la biblioteca se llena predominantemente de estas obras maestras, mientras que los libros incoherentes se pierden en el olvido. Nosotros estamos viviendo dentro de una de las mejores historias jamás contadas, no porque un autor la escribiera de una vez, sino porque la historia misma encontró la manera de perfeccionarse y perdurar. Y cada noche, al dormir, simplemente pasamos a la página siguiente, confiando en que la coherencia de la trama se mantendrá hasta el amanecer. Pensemos en el futuro lejano. Si el universo continúa expandiéndose y sus leyes son verdaderamente fijas, el futuro es sombrío. Las estrellas se apagarán, la materia se desintegrará y el cosmos terminará en un estado de frío y oscuridad eterna, la llamada muerte térmica. Pero si las leyes pueden cambiar, si el universo puede editarse a sí mismo, entonces el futuro se abre a posibilidades impredecibles. Quizás en eones, cuando el universo se vuelva inhóspito, pueda sufrir una nueva transición de fase, reiniciándose con un nuevo conjunto de leyes que permitan que la vida y la complejidad continúen bajo una nueva forma. La autoedición cósmica transforma el final del universo de un punto final a un punto y coma. Es una fuente de esperanza cósmica. Nos dice que la creatividad del universo podría no agotarse nunca. La historia podría no tener un final. Esta idea, mientras te sumerges en el sueño, puede ser un ancla de tranquilidad. El universo que te rodea no es una máquina que se está quedando sin combustible. Es un organismo resiliente, capaz de adaptarse y reinventarse. Y la misma creatividad que nos dio origen podría, en un futuro inimaginablemente lejano, encontrar nuevas formas de mantener la luz encendida en la oscuridad. El cosmos es el narrador definitivo, y una buena historia nunca termina realmente. Finalmente, consideremos el impacto de esta idea en nosotros, aquí y ahora. Vivir con la conciencia de que habitamos un universo autoeditado puede cambiar nuestra perspectiva diaria. Los pequeños problemas y las ansiedades cotidianas se ven empequeñecidos por la escala de esta historia cósmica. Nos recuerda que formamos parte de un proceso exitoso, un linaje de estabilidad que ha superado el caos primordial. Puede infundirnos un sentido de propósito, no uno impuesto desde fuera,
sino uno que emerge de nuestra propia naturaleza como seres conscientes. Nuestro propósito es observar, aprender, crear y experimentar la maravilla de este universo finamente sintonizado. El acto de buscar conocimiento, de hacer arte, de sentir amor, se convierte en nuestra forma de participar en la continua historia de la complejidad creciente del cosmos. Y el acto de descansar, de dormir, se convierte en un acto de confianza en este proceso. Al cerrar los ojos, no nos desconectamos del universo, sino que nos sumergimos más profundamente en él, en los ritmos biológicos que han sido moldeados por sus leyes, en los sueños que son el eco de su infinita creatividad. Estamos en casa, en un universo que se ha construido a sí mismo a lo largo de eones para ser nuestro hogar. Y en esa certeza podemos encontrar el descanso más profundo y reparador. Mientras la oscuridad te envuelve suavemente, imagina la tela del espacio-tiempo, no como una sábana lisa, sino como un antiguo tapiz. Un tapiz tejido a lo largo de incontables eras, con hilos de energía y materia. Si lo miras de cerca, puedes ver imperfecciones, nudos donde un hilo se rompió y tuvo que ser remendado, zonas donde el patrón cambia sutilmente, áreas descoloridas que hablan de diseños anteriores. Estas imperfecciones son las pruebas de la autoedición. La materia oscura es un hilo de un color que ya no se usa, pero que aún recorre el tapiz, dándole peso y estructura. La energía oscura es una tensión inexplicable en la propia tela, un recuerdo de una fuerza que la estiró en el pasado. Las leyes de la física que conocemos son el patrón dominante y hermoso que vemos hoy, el diseño que resultó ser el más resistente y estético. Pero el tapiz contiene la historia de todos los patrones que vinieron antes. Nosotros somos pequeñas figuras bordadas en este magnífico tapiz, y nuestra conciencia es la luz que ilumina su increíble detalle. Al dormir, nos fundimos con la textura de esta obra de arte cósmica, sintiendo la solidez de sus hilos, la historia en sus nudos y la paz que proviene de ser parte de un diseño tan vasto, tan antiguo y tan profundamente coherente. El universo ha sido tejido para que puedas descansar en él. Déjate sostener por sus hilos. Así, el viaje de esta noche nos lleva a una conclusión asombrosa. El cosmos que nos rodea, con su orden majestuoso y su belleza sobrecogedora, podría no ser el producto de una feliz coincidencia o de un diseño instantáneo. Podría ser el resultado de un proceso de aprendizaje cósmico, una evolución que opera en el nivel más fundamental de la realidad. La evidencia nos sugiere que el universo es un autor que, a través de incontables borradores, ha pulido su obra hasta la perfección. Y nosotros somos los personajes que han cobrado vida en sus páginas más elocuentes. Hemos pasado de ver un universo estático, regido por leyes de piedra, a contemplar un cosmos vivo, dinámico y creativo, que se ajusta y se corrige para permitir que maravillas como la conciencia puedan florecer. Esta idea no disminuye el misterio, sino que lo profundiza, transformando el universo de una máquina a un organismo, de un decreto a una historia interminable. Gracias por acompañarnos en esta meditación cósmica. Si este viaje te ha inspirado calma y asombro, considera suscribirte a nuestro canal para más lecciones para dormir. Dale a me gusta para ayudarnos a compartir esta paz con otros. Y ahora, una pregunta para tus sueños. Si el universo pudiera hacer una edición más en sus leyes, solo una,
¿Qué regla te gustaría que cambiara? Deja tu sueño cósmico en los comentarios. Que descanses profundamente, arrullado por los secretos de un universo que se escribe a sí mismo. Buenas noches.